Hag Sameach, Pesach para todos. Feliz fiesta de Pascua. Esto es lo que significa la palabra Hag Sameach, la palabra Hag Sameach. Felices Pesach, Pascua. Ahora bien, excelente la introducción que ha hecho Eric con respecto a lo que esto significa en la parte profética. ¿Qué es Pesach? Vamos primero a ver el tiempo. El otra me reclamó y se comió 20 minutos. Esta factura no me la cobra. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que es Pesach. Es importante, como dijo Eric ahora, no pierda detalle, porque al final vamos a hacer la conclusión de todo esto para entenderlo. Máxime si usted no tiene una relación con este tipo de festividades. Ok. O si no, se pasa ahí luego. Gracias. Entonces, vamos a hacer una reflexión. ¿Qué vamos a reflexionar? Eso es lo primero. ¿Qué vamos a reflexionar? Primero, Pesach nos recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto o mentiras? Sí. ¿Todos lo sabían? Sí. Ok, excelente. Mizraim, Egipto, representa el sistema del mundo, y dentro del sistema él tiene lo que se llama el Yetzer Hara. Eso es la inclinación del hombre a hacer lo malo. Cuando el pueblo llegó a Israel, tenía un sistema, una cultura, una esencia espiritual que no había sido envenenada por un sistema. Al entrar a Egipto, ellos son envenenados por ese sistema, son absorbidos. Ellos tienen entonces adentro un rey gobernador, un amo, que era Paró, el faraón. Cuando ellos hacen el Pesach, son llevados de Egipto al monte Sinaí, ¿de acuerdo? Ellos tienen que pasar por un desierto, ellos tienen que brincar, hacer el Pesach, un brinco de Egipto, y tienen que hacer también un cambio de amo. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la ruptura de lo que es la parte espiritual del pueblo de Dios con respecto a la parte espiritual de lo que es el pueblo en el mundo. Estar libre, cuando lo sacaron de Egipto, estar libre no es no ser prisionero. Estar libre es tener un pensamiento libre para hacer la voluntad de mi Señor. Estar libre del cautiverio no es ser libre, pues los presos también con su pensamiento ellos pueden sentirse libres. Pero si ese pensamiento está metido dentro del pecado, sigue siendo un cautivo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Perfecto. Entonces, el pueblo sale de Egipto, el pueblo pasa por el desierto, y el pueblo va a un lugar destinado a recibir la ley del Señor. Pero en el trayecto ellos no saben eso. Ellos simplemente saben que son libres. Hemos estado esclavos toda mi vida, ahora puedo hacer lo que me da la... Correcto, ¿ah? ¿Cuántas personas que viven bajo el cautiverio de la droga, bajo el cautiverio de una persona nociva, bajo el cautiverio, cuando se quita eso de encima, ahora dice, ya puedo hacer lo que me da la gana? Un joven, bueno, ya soy mayor de edad, ya no estoy bajo la tutela de mis padres, ya puedo hacer lo que me da la gana. Ese tipo de libertinaje no te hace libre, te hace más esclavo todavía. Ahora bien, durante este proceso en el cual está en el desierto, a ver cuántos días estaban. Charita, no traje yo regalitos. ¿Cuántos días estuvieron ellos en el desierto con el tiempo suficiente para pensar por qué eran libres? 50. Ellos tenían que pensar, dejar su inclinación al mal. Ese era el tiempo exclusivo en el cual Dios iba a hablarle a su pueblo. ¿Por qué
te he liberado y para qué te he liberado. ¿De acuerdo? Ellos estaban buscando la libertad. David lo dijo en el Salmo 119. Andaré en libertad porque busco tus mandamientos. ¿Entienden? ¿Cómo me voy a someter? Entonces, el pueblo va a llegar en el desierto, y vean qué hermosa la palabra que nos regala el amado a través de Oseas. Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Cómo era el pueblo antes de llegar a Egipto? Un pueblo enamorado del Eterno. Entonces algo pasó en Egipto que el pueblo perdió ese contacto con él. Esta otra versión nos dice: por tanto de aquí yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde empieza mi libertad? ¿Por qué el proceso? ¿Por qué no inmediatamente que fueron liberados recibieron la Torá? Tal vez no estaban preparados lo suficiente para recibir semejante regalo. Ellos tienen ahorita dos caminos en el desierto. Más de uno quería devolverse de donde había sido. Ahora estoy cambiando mi situación de esclavitud. Pues no, porque si nosotros vemos lo que Dios quiere, lo que Yahweh quiere de nosotros, es precisamente que a través del sacrificio que yo voy a hacer ahora, de cambiar mi vieja manera de ser, yo me vuelva hacia Él. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, veamos cómo eran tratados en Egipto. Dice la palabra en Shemot, capítulo 1, que los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas. Además, cuando él se sentía amenazado, mandaba matar a los hijos varones, para que no crecieran en número y no se convirtieran en un pueblo en contra de ellos. En cambio, el Eterno dice: porque para mí los hijos de Israel son ¿qué? Esclavos. Ellos son mis esclavos. Esta otra versión dice siervos. Entonces, ¿por qué voy a cambiar yo una esclavitud, un amo, por otra esclavitud, por otro amo? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, a través de toda esta enseñanza, la vamos a encontrar aquí. Y yo se la voy a regalar en Levítico 26. Él, ¿qué me pide? Si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mitzvot y los... ¿Qué diferencia hay en recibir ordenanzas de Paró, del faraón, de recibir sus estatutos y hacer lo que él quiere? Esta es la diferencia. El Eterno proveerá la lluvia que necesita la temporada, la tierra le dará su producto, el tiempo de trillar se extenderá, dice, hasta la cosecha de las uvas, se extenderá hasta los tiempos de siembra. Le daré paz en la tierra, ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Ahí no se queda. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán. 5 de ustedes perseguirán a 100. Oiga, esto él lo cumplió en la historia. ¿Se acuerdan que vimos nosotros? Ahora en octubre, ¿el fin? La de... ¿Ah? La judía, la de los macabeos. Hanukkah. Sí. En Hanukkah esto está más que documentado, como el Eterno realmente está cumpliendo esto. Yo me volveré a ustedes y los haré productivos, aumentaré sus números, comerán de todo lo que quieran. Pondré mi tabernáculo. Oiga, Él viene a habitar entre nosotros. Y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. ¿Cómo no voy a cambiar yo de amo? Cuando ahora mi nuevo amo me está prometiendo todo esto. Y esto es una protección que viene sobre el pueblo que realmente le quiere seguir. ¿Qué es entonces Pesaj? ¿Pesaj es una fiesta judía? No. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es un Moadim, es una fiesta de Yahweh, es una fiesta para Yahweh.
Si nosotros vemos Levítico 23, 1, 2, dice: Yahweh dijo a Moshe: dele a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh que proclamaron como convocaciones Kadoshim, son mis tiempos designados. Pero cuando leemos nosotros la literatura así tan rápida, no la disfrutamos. Veámosla a través del hebreo. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel los moedim, o sea, los tiempos designados de Yahweh, que proclamaron como Kodesh y Kraim, o sea, convocaciones, Kadoshim o citas apartadas, son mis moedam, mis tiempos designados. El primero de ellos que se menciona es el Shabbat. Entonces es algo que Él nos está pidiendo. Pero hay una diferencia fundamental. Vea que Él usa un término, el moed. Esa palabra hebrea que significa fiesta, que más de uno dice la fiesta de Pesach, es Hag, no es moed. Porque moed, en Levítico no encontramos la palabra Hag. Aquí nosotros no dice: dile a los hijos de Israel los Hag. No, los tiempos designados son los moed. O sea, ¿por qué hago esta aclaración? Porque esto no es una fiesta que se viene y se celebra, comemos rico, nos fuimos y ahí paró el asunto, cumplimos con celebrar. No, ese tiempo tiene una esencia fundamental que el amado quiere hacer con nosotros. Y aunque haya sido traducido como fiesta, el significado es muchísimo más profundo. Moed es reunión, es celebración o encuentro. Ahora bien, entendiendo ahora la palabra hebrea moed, podemos ver entonces que Yahweh ha decretado o señalado ciertos ¿qué? Tiempos exactos. Son tiempos exactos, pero no en cuanto a fecha de calendario, sino en cuanto a la fecha en que Él quiere que nos movamos nosotros, en lo que Él nos quiere estar recordando. Esas son las señales, como lo fueron las plagas en Egipto. Y ahora vamos a ver una de ellas que se celebra en este ceder. Entonces, señales y tiempos, ¿para qué? Levítico 23, 2 nos lo dice. Tiempos señalados para Yahweh, donde debemos de tener una santa convocación. Hoy aquí hay una santa convocación. ¿Para qué? Para dárselo a Él. Hoy nos hemos apartado para Él, para recibir el mensaje que Él quiere hablarle a su pueblo. Estos tiempos de Yahweh, dice, concerta una cita con nosotros, separados esos tiempos, donde Él cumplirá la redención de la humanidad a través de su amado Hijo, a través de Yahshua HaMashiach. Porque ahorita vamos a ver la parte histórica y la vamos a aplicar a la parte profética. 4 veces en Levítico nos dice Él que son de carácter perpetuo, o sea, olam, eterno. Y usted lo puede comprobar en Levítico 23, 14, donde habla precisamente del Pesach. Dice: es una regulación permanente por todas sus generaciones, y no importa dónde. O sea que si usted no está en Jerusalén, no tiene la excusa para decir que no tiene por qué celebrar eso. Y si dice que porque no es judío tampoco, bueno. Levítico 23, 21, Shavuot, igual. Yom Kippur, igual. Sukkot, igual. Son fiestas de regulación permanente, siempre se hacen, y la harán generación tras generación, y la harán en cualquier lado que ustedes estén. ¿Ok? Entonces, no nos dejemos engañar que estas son festividades, como lo ahora muy bien Él lo demostró. Esto no se está celebrando hoy la resurrección de Yahshua. Hoy estamos celebrando el Pesach, es ese paso, ese sacrificio que se está haciendo. Y si ustedes vieron una de las presentaciones que Eric ha hecho, donde el mundo actual está cambiando las cosas para sacar la verdad, sacar a la gente de la verdad de lo que la Torah dice. Está bien,
Vea que en la versión K2 dice que la festividad de Shavuot, y aquí dice la festividad de Pentecostés, Reina Valera. Entonces es muy fácil que ustedes lo confundan. Dice, sí, pero es que qué raro, porque usted está celebrando Shavuot y no es domingo. El Pentecostés se está celebrando domingo, porque a partir de hoy se cuentan 50 días y cae otro domingo, porque la Iglesia Católica así muy bien lo ha maquinado para tener al pueblo en un error. Cuando usted ve esta palabrita Pentecostés, no la asocia con Shavuot. Está viendo una festividad interpuesta por el hombre, cambiada por el hombre, quitada de lo que instituyó el Eterno en Éxodo. Esta sí es parecida porque dice los días de Matzah, habla de los panes sin levadura en ambas versiones, y aquí también habla Pablo de que él está pronto a llegar a Jerusalén para celebrar el Shavuot, y aquí habla del Pentecostés. Igual, hay asuntos que la iglesia cambia para comenzar a confundir al creyente. Esta es una línea del tiempo de la celebración desde la primera luna nueva, como lo decía ahora él, ¿verdad? 10 días después se hace la elección del cordero, 4 días después de sacrificado, pesa. Después vienen los días de panes sin levadura, 50 días después, Sukkot, que es la celebración, Shavuot, que es la celebración cuando ellos están frente al monte Sinaí, reciben la Torah, la palabra de la verdad. ¿Qué significa? Ya vimos qué es, vimos un poco de historia. Ahora, ¿qué significa? La palabra Pesach viene de la raíz Pasak, que comúnmente se entiende como pasar de largo, también se entiende como brincar. Pero ¿qué vamos a brincar? La lectura en Shemot, en Éxodo 12:23, nos dice que el Eterno nos va a proteger. ¿De qué nos protege? Del destructor. Para la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, él va a mandar al destructor, pero le dice a su pueblo que debe hacer una señal. El dintel con las columnas que tengan una marca, el destructor la brincará. Esas casas quedarán cubiertas. Entonces, no solamente hay una acción de brincar, sino hay una acción de proteger. El Eterno protege a su pueblo cuando su pueblo es obediente. Aquellos que celebraron el Pesach y no marcaron su dintel con la sangre del cordero, el destructor ingresó ahí. A estos son 8 nombres que se le dan al Pesach. Hag Pesach, que proviene de la palabra saltar o brincar, la normal. La Hag Matzot, que es por la tradición de comer el pan sin levadura, y estas otras dos que están aquí. La de la primavera es porque estas fiestas son muy asociadas a las partes de la agricultura. ¿Cuándo se celebra? Muy bien, ahora Eric lo adelantó bastante bien. En Abib, se le llamó Nisan después del exilio babilónico. Anteriormente a eso, cuando se escribió la Torá, el nombre es Abib. Se celebra la Pascua, panes sin levadura y las primicias. Esto sucede en el primer día de Nisan. ¿Cuándo es eso? La palabra de Levítico nos dice a nosotros: estos son los tiempos designados de Yahweh, las convocaciones Kaoshim que proclaman sus tiempos designados. Ya vimos. El primer mes del día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach. Primer mes, día 14, es cuando se celebra. La Pascua, dice Yahweh habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto y le dijo: ustedes empezarán su calendario. O sea, el mes, el año empieza en Abib, no empieza en enero. Eso es otra cosa interesante que debemos conocer. Nisan, en hebreo, retoño o primer brote, es el primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto.
En algunas ocasiones, como se los dije ahora, se refiere a Nisan, pero es el mes de Abib. Deuteronomio dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto. Muy bien. Como todo tiene un inicio, nosotros tenemos que entender cómo fue que llegamos hasta este punto. Empezamos con Jacob. Le cambiaron, Jacob le cambió Dios el nombre ¿a qué? Israel. A Israel. Él tuvo 12 hijos, pero el hijo número 11 se llamó José, que fue vendido como esclavo. Él, al ser vendido como esclavo, por el odio que le tenían sus y el rencor de sus hermanos, llegó a Egipto con un propósito: el descifrar los sueños de Paró. Los descifra. Entonces el pueblo va a pasar 7 años de abundancia y ahora vienen 7 años de escasez, en los cuales sus hermanos vienen y se lo encuentran a él gobernando. Pasa toda la historia ahí, lo que pasó con el encuentro, y él le pide el favor a Paró de que su pueblo venga a vivir con ellos. Y así pasa, los lleva, mucho amor, todo el mundo bonito, nos llevamos todos muy bien, pero resulta que muere Paró, el faraón, y viene otro faraón que no conocía, dice la escritura, a José, pero él no se llamaba José en Egipto, Sabnat Panea, pero él dice no conocía a José, o sea, él no quería nada que ver con lo que con era el pueblo de Israel. Bueno, lo somete a esclavitud, y así pasan ¿cuántos? Más de 400 años, hasta que viene el nacimiento de Moshe, a través del cual nuestro amado va a hacer la liberación de su pueblo. Le habla a Moshe a través de la zarza, y él va y habla a Faraón. Entonces Faraón se niega, y el Eterno comienza a mandarle las señales. Le mandó 9 señales antes de la última, de la 10ª. La 10ª sabemos que es la muerte de los primogénitos, la que provocó la salida del pueblo, la que la víspera nos tiene hoy en el ritual que estamos. Y este ritual, a través del cual nosotros vamos a celebrar, lo vamos a celebrar en el mes de muy bien. Y tenemos que marcar los dinteles con sangre de cordero, y se ha de comer matzá, pan sin levadura, se ha de comer carne, que es el cordero, y las hierbas amargas. Eso es cuando se celebra. Ahora bien, vamos a ver cómo es que se celebra, para tener entendido por qué hay cosas que son y no son. Seder es todo el tipo de la ceremonia que se utiliza para preparar el Pesaj. Este es el plato de Pesaj, como el más común, digamos, el que tiene sus hierbitas amargas, tiene el maror, el huevito, el hueso, pero no todo esto es lo que se encuentra en las escrituras. Muchas de estas cosas fueron instituidas por los judíos después de la segunda destrucción del templo. El Seder, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la línea del Seder. Se encienden las velas, se recitan Shema, se toma la primera copa. Ya vieron ahí en la mesa que hay 4 copas. Ahora se va a celebrar, Eric lo va a indicar. Hay un primer lavamiento de manos, se comen las hierbas y así siguen. 16 pasos para la celebración. Aquí tenemos 8. Este es más cortito, este dura 7. Hay 7 pasos, casi están todos, pero hay cosas que cambian. Aquí lo interesante es pensar, ¿por qué estas controversias y diferentes opiniones? Unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Bueno, vayámonos nosotros a la Dabá, vayámonos a la palabra. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros basados, ahora como lo decía, vuelvo a indicar, don Eric lo decía, si usted me lo dice con la palabra, diferente a lo que estoy haciendo, entonces vamos a hacerle caso a lo que dice la palabra.
Los elementos que él menciona son el cordero, los panes sin levadura, hierbas amargas, vino y el maguey. ¿Por qué? ¿Por qué el cordero? ¿Por qué no una vaca? ¿Por qué no un pescadito? ¿Por qué no? Un cordero así, qué bonito, qué tierno. No dan ganas de comérselo. No, ahí sí dan ganas de comérselo. ¿Por qué cordero? Éxodo, Shemot 12. Háblale a la asamblea de los hijos de Israel, y dice: en la noche comerán carne asada. ¿Por qué cordero? Cada una de las plagas que el Eterno envió a Israel las enviaba contra una de las deidades de Egipto. La 10ª no tenía por qué ser la excepción. Resulta que el cordero es el espíritu para los egipcios, el cordero, el carnero para ellos, que es el macho de las ovejas, es el espíritu viviente de Ra. O sea, como decir el Ruach HaKodesh. Eso es lo que es el cordero, representa para ellos. El espíritu viviente de Ra en forma de carnero, que es un símbolo de virilidad y vigor sexual. No solo eso, sino que encarnado ese espíritu, y ojo que dice espíritu viviente. Ese espíritu encarnado representa al padre de Faraón. ¿Qué categoría del Eterno? Sacrificar al espíritu del Dios Sol y untar su sangre en los dinteles y decirle: bueno, señores, este es el nombre del bichejo ese, y esta es una representación en una de las tumbas de los egipcios. Contra esto es el último Dios vencido por el Eterno para los egipcios. Por eso es contra, por eso que se come cordero. Ahora bien, si nos vamos a Isaías habla del cordero sacrificado. Claro, estaba hablando del cordero del Pesach, pero ahora representado en la figura de Yahshua, que es el cordero inmolado que va a ser sacrificado para la redención del mundo. Entonces aquí tenemos la primera parte histórica y profética del Pesach. Ahora el Matzah. ¿Por qué Matzah? El Matzah en Shemot 12 resulta que cuando vino la muerte de los primogénitos, los egipcios, los Midyarim, dice, presionaron para mandar a los hijos de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron: de lo contrario todos estaremos muertos. Entonces, cuando ellos vieron la destrucción que se había hecho, inmediatamente los hicieron sacados. Claro, también tenemos que ver, como lo comentábamos hace un par de noches, también tiene que ver que cuando el Eterno te toma y te saca del cautiverio en el que has estado viviendo, no puedes quedarte ahí ni un segundo más. Tenemos que irnos inmediatamente de donde el peligro de esa atadura nos puede tener aún atrapados. De hecho, ellos aún saliendo en el desierto decían: en Egipto teníamos de todo y aquí pasamos necesidades, siempre pensando en el pecado. Ahí fue donde el pueblo de Israel tenía preparado la masa para la preparación del pan, pero como tuvieron que salir tan rápido, no leudó. Entonces ese pan realmente es como la levadura no había hecho su efecto. Teníamos que salir sin ese peso de Egipto. Teníamos que salir libres. Y libres no solamente de la parte física, sino de la parte espiritual. Por eso la palabra, cuando dice que Él nos sacó de la casa de esclavitud con mano fuerte. Ahora bien, la referencia histórica nos dice que la levadura fue desarrollada primeramente por los egipcios. Entonces, si Egipto representa al mundo y Paró representa el mal, entonces lo que ellos inventan para su pueblo
representa también al mundo. Entonces, no podemos salir nosotros con esta levadura. El varón, las hojas amargas van a representar la amargura, el cautiverio del pueblo. Después de la segunda destrucción del templo, se añadieron otro tipo de especies a las que se usaban. Por ejemplo, aquí dice, posiblemente por prácticas romanas, el jaroset, que es un aderezo de frutas, y el jareset, lechuga o apio, las carpas, como el apio, perejil, lechuga, berro, papas y otros. Entonces ellos la sumergían en agua o en vinagre. El vino, la costumbre de beber 4 copas de vino en Pesach es una institución posterior a la destrucción del segundo templo. ¿Y de dónde nacen estas copas? Nosotros nos vamos a la palabra. Shemot, Éxodo 6. Por lo tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, yo los libraré del trabajo gravoso de los egipcios, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. De este extracto de la palabra viene la primera copa: librarnos. Lo primero que hace el Eterno es librarnos. Lo primero que el Señor nos hace a nosotros cuando estamos en el pecado es librarnos. Por eso el pueblo quedó libre. Pero es una libertad que debe ser dirigida, condicionada a través de la palabra del Eterno. Porque si no tenemos dirección, entonces vamos a hacer, de acuerdo al Yetzer Hará, a la inclinación al mal, a hacer las cosas como no debe. La segunda copa dice: rescataré. O sea, Él nos va a salvar, nos libera y después nos salva. La tercera copa, redimirnos. Y la última copa, nos toma como su pueblo. Aquí nosotros podemos ver claramente la parte profética a través de la acción de Yahshua. Él viene para liberar al pueblo a través de un rescate que Él paga a precio de sangre, el cual va a ser para redimir al pueblo, para que el pueblo sea tomado por el Eterno. Al igual que las otras dos acciones, hay algunas costumbres que dedican una quinta copa, una copa para Elías, y es que en el último verso dice: yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham. Proféticamente es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del vino. Y la parte del maguey, que se encuentra también en Shemot, es un relato de la historia de la salida del pueblo. ¿Se acuerdan que la instrucción era que esto debía hacerse perpetuamente, de generación en generación? Entonces se debe estar contando. Entonces los niños hacen preguntas, y eso está aquí en la palabra cuando dicen: observarán esto como ley, ustedes y sus hijos para siempre. Cuando vengan a la tierra de Yahweh les dará como Él ha prometido, observarán esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten, si alguno vio la enseñanza de los 4 hijos, ¿se acuerdan? Nadie la vio. Aquí tenemos un programa perfecto. El justo. No se acuerdan. Bueno, si lo vieron, estaban viendo Moisés mejor. ¿Están viendo Moisés? Bueno, los 4 hijos, el listo, el inteligente, es el que pregunta: ¿por qué es que estamos celebrando esto? Me interesa saber por qué estamos celebrando esto. Bueno, ya hemos visto bastante de por qué tenemos que celebrar esto. Primero, porque no es una fiesta judía, es una fiesta instituida por nuestro amado Señor. Ahora, si usted es como el tonto o como el otro, el neutro, entonces no va a entender.
Y para ir finalizando, el significado profético. Ok. Nosotros vimos ahora al inicio que decía, estos tiempos, días santos designados y apartados por y para Yahweh. Ahora bien, ¿por qué dice? Yo Yahweh los establecí, establecidos desde la creación. O sea, no fue entonces cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Bueno, veámoslo en Bereshit, en Génesis 1. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Ahora bien, ¿se acuerdan? Esta fiesta no era un Hag, ¿era un qué? Moed. Un Moed, que significa testimonios, solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar. Pero resulta que hay una palabra interesante en Bereshit, estaciones. Moed también se puede traducir como estaciones. Y cuando hablamos de estaciones, estamos hablando de solemnidades. Ya desde Génesis, el Eterno nos está diciendo: ustedes van a tener una serie de tiempos, de estaciones, de Moed, que celebrar, para que estén recordando. Recuerden de dónde los he sacado y recuerden para dónde es que los llevo. Pesach, panes y levadura, primeros frutos, Sukkot, el Shavuot, Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot. Ahí están las fiestas instituidas por el Eterno. Donde Pesach es el salto. La parte profética de esto es la parte del cordero sacrificado. Primero, para decirle a Paró: usted no tiene poder sobre mi pueblo. Mi pueblo es liberado a través de la sangre de tu Dios, el cual no existe, pero es representado físicamente. Ahora nosotros tenemos libertad a través de su Hijo, sangre nuevamente tintada sobre un madero, y que nos está dando la libertad. Y después panes y levadura, que es la parte de la santificación, la parte de los primeros, que es la parte de la resurrección, y los primeros frutos, porque el primer fruto de resurrección es el Mashiach, Yahshua, Shavuot, que es la entrega de la ley. A eso iba. El pueblo fue liberado para recibir una ley, para vivir en santidad y poder vivir libre realmente. Ahora bien, estas primeras fiestas son declaraciones de tiempo de liberación, una identidad del pueblo. El pueblo había sido engañado y había comenzado a vivir como vivía el egipcio. Era un pueblo idólatra. Bueno, si vieron la enseñanza de anoche, o sea, ¿están viendo la liga? Sí. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que el pueblo era idólatra, y de eso fue donde lo sacó el Eterno precisamente. ¿Para qué? Para recibir la Torá. ¿Y para qué quieren recibir la Torá? Pesach es un acto profético en donde la Pascua la tenemos que vivir cada ser humano. Nosotros tenemos que brincar, hacer ese salto de donde estamos cautivos hacia la parte donde el Eterno nos quiere tener bendecidos. Pero resulta que, como dijo Isaías, ¿quién ha creído el reporte? Hoy estamos recibiendo instrucción, hoy estamos recibiendo revelación de parte del Eterno. ¿Y esto para qué lo hemos creído? Dice, esto es para que lo que hemos creído el mensaje y quienes se nos ha revelado el poder del Creador a través de nuestro Mesías, a quienes hemos nacido de nuevo, como él mismo enseñaba a los maestros de la Torá. Él lo enseñaba, pero ellos no entendían. ¿Por qué yo debo? Si las buenas nuevas dicen, el Ruach de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Es que muchos vivimos todavía en Egipto. Se nos ha dicho que hay una libertad. Hoy se nos estaba anunciando esa libertad. Hoy está en ustedes si quieren ser libres. Después de esta fiesta viene el tiempo que estamos viviendo, antes de las últimas 3 fiestas.
Es un tiempo en el cual estamos esperando la llegada del Mashiach. Y las últimas 8 fiestas, el tiempo de Teshuvah, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de perdón y un tiempo de cumplimiento de las Escrituras. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la profecía? ¿Qué es lo que pasa con el mundo hoy día y con las tecnologías? Que esto es lo que la gente cree. Me llamó mucho la atención hoy que recibí este dibujo. ¿Ustedes creen que la resurrección sería hoy así? ¿Cuánta gente vio usted en las procesiones hoy en esto? Todos sacándose selfies así con el yeso y con los soldados, los judíos, que nada de judíos tenían, pues eran romanos. No nos dejemos engañar por el mundo. Apeguémonos a lo que la Escritura dice. Seamos inteligentes y conscientes. Apocalipsis capítulo 22 nos dice: el que permanece actuando perversamente, sí, actuando así, que tiene oídos para oír, que oiga, pero no sea que oyendo escuchen y entiendan, ¿verdad? El que permanezca siendo inmundo, siga siendo inmundo. El que saque de Egipto y quiera seguir en Egipto, aunque esté fuera de Egipto, siga en Egipto, siga ahí. Pero el que es kadosh y justo, sígalo siendo. Presten atención, dice Yahshua: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Soy el Aleph y el Taf, o sea, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah. ¿Para qué lo sacó de Egipto? 50 días después, para recibir la Torah. Y es lo que nos está mandando. ¿Quieren las bendiciones de Levítico 26? Estudie la Torah, manténgase la Torah y todas las bendiciones que Él nos está dando a través de su Rúa. Cuando Él venga por su iglesia, nos dé. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Yahshua, Hamashiach. Amén. Ven, Adón Yahshua, y la gracia del Adón Yahshua esté con todos y cada uno de ustedes. Hag Sameach Pesach. Le damos un fuerte aplauso al Eterno.